Buenas noches con Miguel Noche, esto es Miguel Noche Radio. Hoy vamos a hablar sobre cierto medicamento, que no sé si será la panacea, pero lo que sí sé es que acabaría con el viacrucis que tienen muchas personas con esto de pincharse todos los días, varias veces al día. El ejemplo que todos conocemos, la diabetes, por ejemplo. Miguel Noche Radio. Bueno, no sé si tienes ya tu cafelito para ver los temas de los que tratamos aquí. En el caso de hoy, como digo, un medicamento robótico que podría acabar con esos pinchazos que varias veces al día se tienen que dar muchas personas, y sin ir más lejos, los diabéticos, que bueno, pues hay algunos que se tengan que pinchar 2, 3 veces al día o quizá más. Entonces a nadie le gustan los pinchazos y digamos que esto, bueno, sería interesante. Ya hay personas que toman la insulina pues con una pastilla, no se pinchan, pero no a todo el mundo le viene bien. Y es que al llegar al estómago ya se sabe lo que ocurre, y es que el estómago cuenta con su propia barrera ácida, la cual digamos que acaba muchas veces con el medicamento. Hay pacientes que tengan otro pH distinto de otros, y al final a unos les funciona, a otros no. Con lo cual, pues sería interesante una pastilla robótica como la que nos están presentando aquí hoy. Sobre esto no es la primera vez que se hace estudio, no es la primera vez que se experimenta con cápsulas que cuando llegan al estómago actúan como una inyección, inyectando a nivel intragástrico, liberando prolongadamente, pero no deja de ser tan limpio como lo que ahora se cuece en el MIT. Y es que en el MIT han llegado a una conclusión, y es que lo que ellos dominan es la mecánica. ¿Por qué no hacer un medicamento mecánico que cuando llega al estómago actúa, y como hemos dicho, de forma mecánica? Bueno, pues esto sería una cápsula que te la tomas, y una vez llega al estómago desaparecerá la recubierta de gelatina, y entonces aparecerá una estructura del tipo espiral, como un tornillo, para encajarse lo que viene siendo en el estómago, atravesando la propia mucosa. Bueno, llegados a este punto, creo que lo voy a leer mejor porque no sé si tiene un error de traducción o algo, porque me he encontrado aquí algo difícil de entender. Entonces lo voy a leer tal cual, porque hay algo que no me acaba de cuadrar. Dice así, RoboCap, ¿no? Es el nombre de la cápsula. En fin, no sé si cuando actúa luego te dice "Thanks for your cooperation". Bueno, RoboCap es una píldora recubierta de gelatina que, a diferencia de las cápsulas con sistema de inyección, crea un túnel en la mucosa sin usar pinchos. Hasta aquí bien. Al ingerir la cápsula, la capa externa se disuelve y libera un pH que activa todo el mecanismo para que la píldora actúe como taladradora. Yo no sé si aquí hay un error de traducción, porque vamos a repetir esto. Al ingerir la cápsula, la capa externa se disuelve, ¿vale? Entiendo que cuando llega al estómago la propia barrera ácida o el propio pH bajo del estómago disuelve esta capa externa. Pero dice, y libera un pH que activa todo el mecanismo. Libera un pH, o sea, no sé, la verdad es que libera un pH ácido o libera un pH alcalino. Y en cualquier caso no libera un pH, liberaría pues un fluido con cierto pH. Yo no sé si aquí hay un error de traducción, por eso he querido leerlo literalmente. Y libera un pH que activa todo. Bueno, en cualquier caso lo que ocurre es que al llegar al estómago se disuelve la recubierta de gelatina y entonces deja al descubierto una estructura tipo tornillo que lo que hará será actuar como un taladro en la mucosa gástrica. Y ya sigo leyendo ya que estamos aquí. El pH activa un pequeño motor dentro de RoboCap que empieza a girar. A este movimiento se le suma el diseño dentado de la pastilla, la cual se convierte en un diminuto tornillo que de forma autónoma va desplazándose por el tracto creando un túnel y apartando la mucosa. Parece un tanto cruento, sin embargo luego dice que no, que a las horas de haberlo tomado se recompone otra vez, se regenera esa mucosa. Bueno, esa perforación sirve además para erosionar lentamente el compartimiento que transporta el fármaco. El equipo de Traverso asegura que la medicación se absorbe mejor al maximizar la dispersión del mismo con el movimiento. Así que a medida que taladra va absorbiendo mejor, nos dice. 40 veces más efectivo. Para poner a prueba RoboCap
El equipo de investigación ha utilizado este sistema biotecnológico con insulina, pero también con vancomicina, un antibiótico que se usa para tratar una amplia gama de infecciones. Administrado de forma oral, la vancomicina puede eliminar las bacterias de los intestinos, pero no llega a la piel o a las infecciones en implantes ortopédicos. O sea que será un gran espectro que consigue llegar más lejos por la forma de administración. En las pruebas iniciales publicadas en el estudio, los investigadores descubrieron que podrían administrar de 20 a 40 veces más fármaco que en una cápsula similar sin el mecanismo de túnel. Para quienes se estén preguntando qué ocurre con el resto de la píldora robótica tras administrar la medicación, el MIT indica que los restos recorren todo el tracto digestivo. En fin, ya sabemos lo que ocurre. Se abre el píloro, accede al duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon, más tarde el recto, para terminar de una forma que todos podemos imaginar. Bueno, pues en las pruebas realizadas con animales no se ha detectado irritación o signos de inflamación de la zona. Además, la capa de mucosidad perforada se restaura por completo pocas horas después del proceso. O sea que, como decíamos, sí hay un pequeño destrozo en la mucosa una vez taladra, pero que se repone a las pocas horas. Este sistema, fíjate por dónde me recuerda mucho, no sé si se habrán amparado en él, porque muchas veces ocurre que nos fijamos o nos copiamos de la propia naturaleza, y es que esto mismo es precisamente lo que hace cierto hongo, el Candida albicans, que lo tenemos en los intestinos, pero que según va mutando, va haciendo una raíz que lo que hace es pinchar en la propia mucosa, taladrarla. A partir de ahí lo que hace es crear una porosidad en la pared intestinal, en este caso, y de ahí se va al torrente sanguíneo y se pone a colonizar órganos. Así que recuerda bastante a lo que hace el Candida albicans. No me extrañaría que la idea del MIT pues la hubieran tomado de aquí, de este hongo tan peculiar. Por lo demás, tiene buena pinta. En este caso se ha hecho para evitar el pinchazo a esas personas que requieren de insulina, que requieren de tener que inyectarse al cabo del día. Pero no hay que olvidar también que este sistema está actuando directamente a nivel intragástrico. Supongo que también podrá actuar a nivel dentro del intestino delgado. Y esta forma de administrar es una forma donde resulta más selectiva y por lo tanto no sería necesario tanta dosis como venimos haciendo, porque la medicina actual, en definitiva, lo que hace es matar mosquitos a cañonazos. Para llegar al órgano diana, lo que hace es meter el principio activo en el torrente sanguíneo y eso llega a todas partes. O sea que si yo quiero, por ejemplo, meter un beta bloqueante para, digamos, ralentizar el corazón o bajar la tensión, pues lo voy a conseguir con un beta bloqueante. Pero una vez llega al torrente sanguíneo, pues, digamos, llegará a todas partes y allá donde haya receptores beta adrenérgicos, allá, digamos, va a inhibir la recaptación de noradrenalina. Por lo tanto, va a deprimir órganos que no debería, porque si lo que queremos es llegar a uno, no tenemos por qué llegar a todos. Bueno, de esta forma, si metemos menor dosis, quizás sea un poco más selectiva la cosa. Aunque en cualquier caso, mientras no se esté administrando en el órgano diana, me parece a mí que, no sé si tendremos tanto beneficio. Pero en cualquier caso, sí parece que por ahí sean las primeras puertas dentro de lo que son los medicamentos robóticos a poder llegar mediante estos a ese órgano final, a ese órgano diana, y ahorrarnos, por lo tanto, una ruta metabólica que desde luego lo que va haciendo es impregnar todo lo que toca con ese principio activo y de ahí que tengan los medicamentos tantos efectos secundarios. Así que sería bueno que ya entráramos en esa fase tan esperada de los medicamentos selectivos. Desde luego no estaría mal y se están haciendo esperar, porque los efectos secundarios, digamos que si ya son bastante indeseables, a medida que se suman los medicamentos, imagínate cuando se suman los efectos secundarios de un cóctel de medicamentos, como es el caso, por ejemplo, de cualquier persona de edad avanzada, y ves que cuando van al médico ya pues directamente se les manda un cóctel bastante interesante y bueno, pues la verdad es que sería bueno que llegáramos ya de una vez a esa medicación selectiva
que no sé yo si es que todavía no sabemos llegar o no sé. No sé por qué principios se moverá la industria, ni quiero saberlo. No es mi trabajo, que yo hago el mío, que ellos hagan el suyo y a ver si de una vez llegamos a esa medicación selectiva. Hemos hablado hoy de un tema que ojalá cumpla su cometido, ojalá pueda, bueno, pues facilitar la vida a todas esas personas que hasta ahora se tienen que dar varios pinchazos y que simplemente tomándose una cápsula acaben con el Vía Crucis. Bueno, pues un paso más, ¿por qué no? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.